En el corazón del vasto y salvaje oeste, donde las promesas a menudo se rompían como ramas secas, el corazón de Lara se hizo añicos. El hombre al que le había entregado su futuro la abandonó, dejándola sola frente al altar de una vida que nunca sería, marcada por el deshonor. Creyó que su destino era la soledad, pero en la quietud de su dolor no se dio cuenta de que una mirada la seguía desde las sombras de las colinas. Un guerrero apache, cuyo propio corazón conocía el eco del vacío, veía en su tristeza una fuerza que nadie más notaba. Él no veía a una mujer abandonada, veía a la mujer que podría completar su anhelo más profundo, una familia. Esta es la historia de cómo la mayor de las traiciones se convirtió en el primer paso hacia el más inesperado de los amores. El eco de las campanas de la iglesia, que debían anunciar su boda, ahora parecía burlarse de Lara. El vestido blanco, tejido con los hilos de sus sueños, se sentía como un sudario. Samuel se había ido. No con una carta ni con una explicación, solo con el silencio atronador de su ausencia. La noticia se esparció por el pueblo más rápido que un incendio en la pradera. Dejó de ser Elara para convertirse en la pobre Elara, la que se quedó esperando. Cada rostro que encontraba en la calle principal era un espejo de su humillación. Las mujeres susurraban tras sus abanicos, los hombres la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Su propio padre, un hombre de pocas palabras y mucho orgullo, apenas podía mirarla a los ojos. Su vergüenza era ahora la vergüenza de la familia. Lara se refugió en la pequeña casa que debía ser su hogar, un santuario que ahora era una prisión de recuerdos. Cada objeto, cada rincón estaba impregnado de promesas rotas. Se pasaba las horas mirando por la ventana hacia las colinas lejanas, un territorio indómito que parecía tan vasto y solitario como su propio corazón. No sabía que desde esas mismas colinas, unos ojos oscuros la observaban con una intensidad que trascendía la simple curiosidad. Kai, un guerrero apache que había conocido la pérdida de su propia familia a manos de la enfermedad, sentía una extraña afinidad con el dolor de esa mujer de piel pálida. Él no veía su deshonra, veía su resiliencia, veía cómo a pesar de todo, se levantaba cada mañana y enfrentaba el día con una dignidad silenciosa. En la soledad de su vigilia, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de sangre y oro, Kai sintió que el destino le estaba presentando una encrucijada. Quizás, solo quizás, el vacío en el corazón de esa mujer podría ser llenado con el mismo anhelo que habitaba en el suyo. El deseo de un hogar, de una familia, de un lugar al cual pertenecer. Pasaron las semanas. Lara guardó su vestido de novia en un baúl de madera, como si enterrara una parte de sí misma. Para sobrevivir, aceptó un trabajo lavando y remendando la ropa de los hombres del pueblo, un oficio humilde que la mantenía ocupada y le permitía evitar las miradas compasivas. Sus manos, que debían acariciar a un esposo y a sus hijos, ahora restregaban la suciedad ajena en las frías aguas del arroyo. Era en esos momentos de soledad, con el sonido del agua corriendo como única compañía, cuando más sentía el peso de su destino. Pero a menudo, al levantar la vista hacia las colinas, tenía la extraña sensación de no estar sola. Era una presencia sutil, casi imperceptible, como el calor del sol en un día nublado. No la asustaba, por el contrario, le producía una inexplicable sensación de seguridad. Kai había convertido su observación en un ritual. No era el acecho de un depredador, sino la vigilia de un guardián. Aprendió a leer el lenguaje de su cuerpo, la caída de sus hombros cuando la tristeza la abrumaba, la pequeña sonrisa que se dibujaba en su rostro al ver jugar a los niños, la forma en que su espalda se enderezaba cuando alguien del pueblo le dirigía una palabra hiriente. Veía en ella un espíritu fuerte atrapado en una jaula de circunstancias. Un día, mientras Lara recogía leña cerca del linde del bosque, una serpiente de cascabel se deslizó silenciosamente hacia ella desde la maleza. Lara,
Absorta en su tarea, no la vio. Justo cuando el reptil se enroscaba para atacar, una flecha certera, surgida de la nada, se clavó en la cabeza de la serpiente, inmovilizándola al instante. El ara ahogó un grito y retrocedió, con el corazón martilleándole en el pecho. Miró a su alrededor, buscando a su salvador. Entre los árboles, vio la silueta de Kai por un breve instante. Sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada, solo asintió levemente antes de desaparecer de nuevo en la espesura. El ara se quedó allí, temblando, no solo por el miedo, sino por la abrumadora certeza de que ese hombre silencioso acababa de salvarle la vida. El peligro había sido real, pero la protección también. La mirada silenciosa ya no era solo una presencia, era un escudo. El invierno llegó con una ferocidad inusitada. La nieve cubrió el pueblo con un manto blanco y helado, aislando a las familias en sus hogares. Para el ara la soledad se hizo aún más profunda. La leña que había recogido se agotaba rápidamente y el frío se colaba por las grietas de su humilde cabaña. Una noche, una tormenta de nieve la dejó prácticamente atrapada, con la comida escaseando y el fuego luchando por no extinguirse. Desesperada y temblando de frío, se acurrucó bajo todas las mantas que tenía, resignada a pasar una noche terrible. A la mañana siguiente, al abrir la puerta con dificultad, se encontró con una sorpresa que la dejó sin aliento. Un camino había sido despejado en la nieve desde su puerta hasta la pila de leña. Y junto a la entrada había una pila de madera seca perfectamente apilada, mucho más de la que ella podría haber recogido sola. A su lado yacía un conejo recién cazado, limpio y listo para ser cocinado. No había huellas humanas recientes, solo las marcas de mocasines que se desvanecían en la nieve recién caída. El ara supo de inmediato quién era el autor de aquel milagro silencioso. Kai no solo la había salvado de una serpiente, ahora la estaba salvando del hambre y del frío. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que le llenaba el pecho. Aquel acto de bondad era más elocuente que cualquier poema de amor. No pedía nada a cambio, no buscaba reconocimiento. Era un cuidado puro y desinteresado. Decidida a responder a su generosidad, el ara pasó el día cocinando el conejo en un estofado caliente y horneando un pan con la poca harina que le quedaba. Al atardecer envolvió la comida cuidadosamente en un paño y la dejó en el mismo lugar donde había encontrado la leña, junto al linde del bosque. Era su forma de decir gracias, su forma de tender un puente sobre el abismo de silencio que los separa. Esa noche, mientras comía junto al calor reconfortante del fuego, el ara sintió que el hielo que aprisionaba su corazón comenzaba a derretirse. Quizás el amor no era una promesa hecha frente a un altar, sino un camino despejado en la nieve y un plato de comida caliente compartido en la distancia. Con la llegada de la primavera, el hielo se derritió y la vida regresó a los campos. También floreció una nueva forma de comunicación entre el ara y Kai. Ya no eran solo un observador y una observada, eran dos almas que se hablaban sin necesidad de un idioma común. Los regalos silenciosos se convirtieron en su lenguaje. Kai le dejaba hierbas medicinales que ella no conocía, plumas de colores vibrantes o piedras pulidas por el río. El ara le correspondía con pequeños pasteles de bayas, cintas de colores o herramientas que lograba conseguir en el pueblo. Un día el ara se armó de valor y se adentró un poco más en el bosque, siguiendo el rastro que él solía dejar. Lo encontró sentado junto a un arroyo, tallando una pequeña figura de madera. No huyó al verla, sino que levantó la vista y le ofreció una leve sonrisa. Ella se sentó a una distancia respetuosa. Por primera vez, compartían el mismo espacio, el mismo aire. Kai le mostró la figura que estaba tallando, un caballo salvaje, con la crina al viento. Con gestos, le explicó la fuerza y la libertad del animal. El ara, a su vez, sacó de su bolso un libro de cuentos ilustrado que atesoraba desde niña.
Le mostró los dibujos, intentando contarle las historias con sus manos y sus expresiones. Pasaron horas así, en una conversación hecha de sonrisas, gestos y la profunda comprensión que nacía de sus miradas. Elara aprendió que el nombre de Kai significaba Soce, por su flexibilidad y fortaleza. Kai aprendió que Elara amaba las estrellas y que su nombre, en un idioma antiguo, significaba luz. Descubrieron que ambos compartían el dolor de la pérdida y el anhelo de una conexión verdadera. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de tonos violáceos, Kai tomó la mano de Elara. Su tacto era firme y cálido, no posesivo. Con su otra mano dibujó en la tierra la silueta de una casa, luego dos figuras adultas y finalmente varias figuras más pequeñas a su alrededor. Elara contuvo la respiración. Le estaba mostrando su sueño, el mismo sueño que a ella le habían arrebatado. Le estaba ofreciendo la posibilidad de construir juntos una familia. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elara, pero esta vez eran de esperanza. Asintió lentamente, una respuesta silenciosa a una pregunta hecha sin palabras. En ese instante, supieron que su destino estaba entrelazado. No importaban las barreras culturales ni los prejuicios del mundo. Habían encontrado un lenguaje universal, el del corazón. La primavera dio paso a un verano ardiente, y con él la frágil burbuja de paz que Elara y Kai habían construido comenzó a ser amenazada por el mundo exterior. Su conexión, aunque silenciosa y discreta, no pasó desapercibida. El pueblo, un nido de ojos curiosos y lenguas afiladas, empezó a tejer una nueva historia sobre la pobre Elara. Ya no era solo la mujer abandonada, ahora era la mujer que se juntaba con un salvaje. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de desdén y desconfianza. Los mismos que antes la compadecían, ahora la juzgaban con una dureza implacable. Elara sentía el cambio en el aire cada vez que iba al almacén. Las conversaciones se detenían bruscamente a su paso, y los saludos, antes forzados, ahora eran inexistentes. Se convirtió en una paria por segunda vez, no por un hombre que la había dejado, sino por uno que a su manera la había elegido. El catalizador de la hostilidad abierta fue Samuel, su antiguo prometido. Regresó al pueblo tan inesperadamente como se había ido, no con arrepentimiento en los ojos, sino con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. Había fracasado en sus aventuras en busca de oro y volvía con los bolsillos vacíos y el orgullo herido. Al enterarse de los rumores que vinculaban a Elara con un indio, su vanidad masculina se sintió ultrajada. No podía soportar la idea de que la mujer que él había desechado hubiera encontrado consuelo, y menos aún en los brazos de un hombre al que consideraba inferior. Samuel, buscando reafirmar su posición en el pueblo, se convirtió en el principal instigador del odio contra Kai y Elara. Empezó a esparcir veneno, historias inventadas sobre la supuesta brutalidad de los apaches, insinuando que Kai representaba una amenaza para la seguridad de todos, y que Elara, al relacionarse con él, era una traidora a su propia gente. Una tarde, mientras Elara lavaba ropa en el arroyo, Samuel se le acercó. Su presencia la hizo tensar cada músculo de su cuerpo. «Vaya, vaya, Elara», dijo con una sonrisa burlona. «Veo que no has perdido el tiempo. Tan rápido has cambiado un hombre de bien por uno de esos salvajes». Elara se levantó, enfrentándolo con una calma que lo descolocó. «Tú no tienes ningún derecho a hablarme, Samuel. Perdiste ese derecho el día que me abandonaste. ¿Y crees que él te dará un futuro?», continuó su voz cargada de desprecio. «No son más que bestias, te usará y luego te desechará, igual que hacen con todo. Kai me ha mostrado más bondad y respeto en silencio de lo que tú me mostraste con todas tus falsas promesas», respondió ella, su voz temblando ligeramente de ira. El enfrentamiento atrajo la atención de algunos hombres del pueblo, amigos de Samuel, que se acercaron para apoyar a su compañero. La situación se estaba volviendo peligrosa.
Justo cuando Samuel daba un paso amenazante hacia ella, Cai apareció en la orilla opuesta del arroyo. No llevaba armas visibles, pero su sola presencia era suficiente para detener a los hombres en seco. Su mirada era como el acero frío fija en Samuel. No dijo una palabra, pero el mensaje era inequívoco. Aléjate de ella. Samuel, aunque cobarde, no podía retroceder frente a sus amigos. Mira quién está aquí, el perro guardián espetó. ¿Vienes a defender a tu nueva mascota? El ara vio cómo los músculos de Cai se tensaban, pero él permaneció inmóvil, controlando la furia que sin duda hervía en su interior. Sabía que cualquier acto de violencia por su parte solo confirmaría los prejuicios que Samuel estaba sembrando. Fue el ara quien dio el paso final. Se colocó entre Cai y los hombres, mirando directamente a Samuel. Váyanse, no tienen nada que hacer aquí. Su valentía inesperada y la presencia imponente de Cai fueron suficientes. Samuel y sus secuaces se retiraron, no sin antes lanzar una última amenaza velada. El ara se giró hacia Cai, su corazón aún latiendo con fuerza. Él cruzó el arroyo y se detuvo frente a ella. Por primera vez, vio la preocupación claramente dibujada en su rostro. La sombra del prejuicio se había materializado, y ambos sabían que esto era solo el comienzo. El mundo exterior había declarado la guerra a su frágil paz, y ahora tendrían que decidir si estaban dispuestos a luchar juntos por él. La confrontación en el arroyo fue el preludio de una tormenta de hostilidad. Samuel, humillado y furioso, no se detendría ante nada para destruir la reputación de el ara y expulsar a Cai de las tierras cercanas al pueblo. Su siguiente movimiento fue más cobarde y peligroso. Sabía que el miedo era el arma más poderosa contra lo desconocido, y se dispuso a encender una hoguera de mentiras que amenazaría con consumirlo todo. Aprovechando una noche sin luna, Samuel y uno de sus cómplices se escabulleron hasta los límites del rancho de los Miller, una de las familias más respetadas, pero también más temerosas del pueblo. Con sigilo, prendieron fuego a una pequeña sección de su granero. No fue un incendio destructivo, sino un aviso, una chispa diseñada para encender el pánico. A la mañana siguiente, cuando el humo todavía flotaba en el aire, Samuel fue el primero en descubrir el daño y correr al pueblo gritando la causa. «Han sido los apaches», clamó en la plaza, su voz llena de una falsa indignación. «Vi huellas cerca del granero quemado. Ese salvaje que ronda el ara nos está amenazando a todos». La mentira se extendió como una plaga. El miedo, latente en los corazones de los colonos, encontró un culpable perfecto. El señor Miller, un hombre mayor y de carácter irascible, formó una pequeña partida de hombres armados, incitados por la retórica venenosa de Samuel. Su objetivo era claro: ir al lugar donde sabían que Cai solía acampar y darle una lección. El ara escuchó los rumores y el pánico se apoderó de ella. Sabía que Cai era inocente, pero también sabía que la palabra de un indio no valía nada contra la de un hombre blanco, por muy mentiroso que fuera. Tenía que advertirle. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el bosque, siguiendo los senderos que ya conocía, su corazón latiendo con una urgencia desesperada. Encontró a Cai en su campamento, tranquilo y ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Estaba curtiendo una piel de ciervo, el trabajo de sus manos preciso y metódico. «Cai», cadeó el ara, sin aliento. «Tienes que irte, vienen a por ti». Él levantó la vista. Su expresión serena se tornó grave al ver el pánico en los ojos de ella. El ara le explicó rápidamente lo que había sucedido: el incendio, las acusaciones, la partida de hombres armados que se dirigía hacia allí. Cai escuchó en silencio, su mandíbula tensándose. «Yo no he quemado nada», dijo con voz firme. «Lo sé», respondió ella tomando su mano, «pero ellos no te creerán. Por favor, huye, escóndete hasta que las cosas se calmen». Cai la miró fijamente.
Vio el miedo genuino por su seguridad en los ojos de Elara. Huir era el instinto de supervivencia, pero también era una admisión de culpa a los ojos de sus acusadores. Quedarse era arriesgarse a una violencia injusta, quizás incluso a la muerte. Pero entonces miró la mano de Elara aferrada a la suya. Por primera vez en años, alguien se preocupaba por él. Alguien estaba dispuesto a arriesgarse por él. «No voy a huir», dijo Kai, su voz resonando con una nueva determinación. «No he hecho nada malo. No me esconderé como un cobarde. Pero te matarán. Entonces moriré de pie», respondió él. «Pero no voy a abandonar este lugar. No voy a abandonarte a ti». Justo en ese momento, escucharon el sonido de caballos y voces en la distancia. La partida se acercaba. Kai no se movió, se puso de pie, alto y erguido, sin armas en la mano, esperando su llegada. Elara, temblando pero decidida, se colocó a su lado. Si iban a enfrentarse al fuego de la mentira, lo harían juntos. Era una decisión suicida a los ojos del mundo, pero para ellos era la única elección posible. En ese instante, su vínculo silencioso se selló con un pacto de lealtad inquebrantable, listos para enfrentar las llamas de un odio que no merecían, pero que estaban dispuestos a desafiar hombro con hombro. El estruendo de los cascos y los gritos de los hombres rompieron la santidad del bosque. La partida de justicieros emergió de entre los árboles, con los rostros enrojecidos por la ira y el alcohol que habían consumido para darse valor. A la cabeza iba el señor Miller, con una escopeta entre las manos, y a su lado, cabalgando con una arrogancia mal disimulada, estaba Samuel. Al ver a Kai de pie, esperando, y a Elara a su lado, una mezcla de sorpresa y desprecio se dibujó en sus caras. Pensaron que encontrarían a un salvaje escondido, no a un hombre enfrentando su destino con una mujer blanca como escudo humano. «Ahí lo tienen», bramó el señor Miller desmontando con torpeza. «El cobarde que ataca por la noche y se esconde detrás de una mujer durante el día». Samuel sonrió con malicia. «Te lo dije, Miller, son de la misma calaña. Ella lo trajo aquí a nuestras tierras. Su deshonra nos traerá la ruina a todos». Elara sintió una oleada de furia, pero la mano de Kai, con un toque casi imperceptible en su espalda, le transmitió una calma helada. Era un recordatorio. No debían responder al odio con más odio. Fue Kai quien rompió el tenso silencio. Su voz, tranquila y profunda, resonó en el claro con una autoridad inesperada. No gritó, no amenazó, simplemente habló. Un hombre acusa a otro de un crimen. La ley del hombre blanco, como la del hombre absé, exige pruebas. ¿Qué pruebas traen además de las mentiras de un corazón celoso?, dijo, mirando directamente a Samuel. La lógica simple y directa de Kai descolocó a los hombres. Esperaban insultos, un desafío violento, no una pregunta razonable. El señor Miller titubeó. «Las huellas, vimos huellas de mocasines cerca de mi granero, y tú eres el único absé que me rodea por aquí». «¿Solo mis huellas?», preguntó Kai dando un paso lento hacia adelante. Elara permaneció a su lado, un ancla de determinación en medio de la tempestad. Un incendio deja más que huellas. Deja un rastro, el olor del combustible que se usó para avivarlo, la forma en que la madera se quema. Un fuego provocado por un hombre apurado por escapar es diferente a un fuego accidental. ¿Han buscado esos rastros, o solo vieron lo que este hombre, señaló de nuevo a Samuel, quería que vieran? El silencio que siguió fue pesado. Ninguno de los hombres había pensado en eso. Se habían dejado llevar por el pánico y la palabra de Samuel. Fue Elara quien dio el siguiente golpe a su frágil certeza. «Señor Miller», dijo, su voz clara y firme, aunque su interior temblaba, «conozco a Samuel. Conozco su orgullo herido y su capacidad para la mentira. Les pido que piensen, ¿quién se beneficia de este fuego? Kai, que ha vivido en paz en estas tierras sin molestar a nadie, o Samuel,
que no soporta la idea de que yo haya encontrado respeto en alguien más después de que él me humillara frente a todo el pueblo. La acusación directa de Elara fue como una bofetada para Samuel. Su rostro se contorsionó de rabia. «Cállate, mujerzuela. Has perdido la cabeza por este salvaje». «No he perdido la cabeza, Samuel. Al contrario, la he encontrado», replicó Elara. «He aprendido a diferenciar entre un hombre de verdad y un cobarde que necesita prender fuegos para sentirse importante». La duda comenzó a serpentear entre los hombres de la partida. Se miraron unos a otros, incómodos. La calma de Kai y la lógica de Elara estaban desmantelando la narrativa de odio que Samuel había construido. Viendo que perdía el control, Samuel cometió un error fatal. Ciego de ira, se abalanzó hacia Elara. «Te enseñaré a respetar», pero antes de que pudiera tocarla, Kai se movió con la velocidad de un felino. No lo golpeó, simplemente se interpuso, bloqueando su camino con su cuerpo. El impacto de Samuel contra el pecho de Kai fue como chocar contra una pared de roca. Samuel retrocedió tropezando y cayendo ridículamente al suelo. El guerrero Apse ni siquiera se había inmutado. Se quedó de pie protegiendo a Elara, su mirada fija en el hombre humillado en el suelo. Ese instante lo cambió todo. Los hombres no vieron a un salvaje atacando, sino a un hombre protegiendo a su mujer de una agresión. Vieron la cobardía de Samuel expuesta. El señor Miller bajó su escopeta lentamente. «Ya basta, Samuel. Levántate. Has hecho el ridículo». Con el orgullo hecho trizas y la mirada llena de un odio aún más profundo, Samuel se puso de pie, sacudiéndose el polvo. «Esto no se queda así», masculló, antes de darse la vuelta y subir a su caballo. Los otros hombres lo siguieron, pero esta vez en un silencio avergonzado. Se alejaron no como una partida de justicieros, sino como un grupo de tontos que se habían dejado manipular. Elara y Kai se quedaron solos en el claro, el eco de la confrontación todavía vibrando en el aire. El peligro inmediato había pasado, pero ambos sabían que la herida que habían abierto en el orgullo de Samuel supuraría veneno. Habían ganado una batalla, pero la guerra por su paz y su futuro apenas comenzaba. Y ahora más que nunca, sabían que solo podían contar el uno con el otro para enfrentar. La retirada de la partida de hombres no trajo consigo una sensación de victoria, sino una calma premonitoria. Elara y Kai sabían que la humillación de Samuel era una semilla peligrosa, que inevitablemente daría frutos amargos. En el rancho de los Miller y en las calles del pueblo, la historia del enfrentamiento se contaba en susurros, dividiendo a la comunidad. Algunos, como el señor Miller, empezaron a cuestionar la versión de Samuel, mientras que otros, sus amigos más cercanos, alimentaban su rencor, convencidos de que Elara y el salvaje eran una afrenta para todos. Los días que siguieron fueron de una vigilancia constante. Kai ya no se alejaba tanto en sus cacerías. Elara sentía las miradas sobre ella cada vez que se aventuraba al pueblo por provisiones, pero ahora no eran de lástima, sino de una hostilidad fría o de una curiosidad temerosa. Sin embargo, el peligro compartido había solidificado su vínculo de una manera que las palabras nunca podrían haberlo hecho. El silencio entre ellos ya no era de incertidumbre, sino de una profunda complicidad. Se movían el uno alrededor del otro con una familiaridad innata, anticipando las necesidades del otro, encontrando consuelo en la simple presencia del otro. Una tarde, mientras reparaban juntos una sección de la cerca de la cabaña de Elara, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero una corriente eléctrica recorrió a ambos. Se detuvieron y se miraron. En los ojos de Kai, Elara vio por primera vez no solo protección o respeto, sino un anhelo tierno y profundo. En los ojos de Elara, Kai vio que el miedo finalmente había dado paso a la confianza, a un afecto que florecía tímidamente. Esa noche, sentados junto al fuego bajo un manto de estrellas, Kai tomó la pequeña talla del caballo salvaje que le había mostrado semanas atrás y se la ofreció. «Tú eres como este caballo.
dijo Kai en su español pausado pero claro. Fuerte. Libre. Nadie puede domarte si no quieres ser domada. El ara tomó la figura de madera, sus dedos acariciando las líneas suaves. Creí que mi libertad había terminado el día que Samuel me dejó. Él no te quitó la libertad, respondió Kai, su voz un murmullo grave. Solo te mostró la puerta de tu jaula. Tú fuiste quien decidió salir. Las palabras de Kai la conmovieron profundamente. Él no la veía como una víctima, sino como una superviviente, como una igual. En ese momento, todas las dudas y los miedos que aún albergaba se desvanecieron. Se inclinó hacia él y con una valentía que la sorprendió a sí misma, unió sus labios con los de él. Fue un beso suave, exploratorio, un sello para todas las conversaciones silenciosas que habían tenido. Kai respondió con una ternura que la envolvió. Un beso que hablaba de años de soledad, de un anhelo profundo y de la promesa de un futuro compartido. No fue una noche de pasión arrebatada, sino de una unión serena y profunda. Se quedaron abrazados junto al fuego, compartiendo historias de sus pasados, las cicatrices que ambos llevaban en el alma. El ara le habló del dolor de la traición y del sueño roto de una familia. Kai por primera vez le habló de su esposa y su hijo, de cómo la enfermedad se los llevó y lo dejó vagando como un espíritu solitario. Al compartir sus heridas, encontraron una sanación mutua. Descubrieron que el hogar que ambos anhelaban no era un lugar físico, sino un refugio que podían construir juntos, ladrillo a ladrillo, con confianza, respeto y un amor que había nacido en las circunstancias más improbables. Pero mientras su vínculo se fortalecía en la intimidad de su refugio, la tormenta en el exterior no amainaba. Samuel, carcomido por el rencor, no se quedaría de brazos cruzados. Incapaz de enfrentarse a Kai directamente, ideó un plan mucho más cruel, uno que no atacaría sus cuerpos, sino el mismo corazón de su futuro. Buscaría la manera de arrebatarle a el ara cualquier derecho sobre sí misma, utilizando las leyes y los prejuicios de los hombres blancos, para atraparla en una red de la que ni siquiera la fuerza de Kai podría liberar. El vínculo entre ellos estaba sellado, pero ahora enfrentaría su prueba más dura. La venganza de Samuel fue más retorcida y cruel de lo que el ara o Kai podrían haber imaginado. No usó la violencia directa, sino un arma mucho más insidiosa, la ley. Investigando el pasado del ara, Samuel descubrió que, según las normas de la época y al no haberse casado, su padre aún tenía la tutela legal sobre ella. Un padre podía reclamar a una hija soltera, especialmente si consideraba que su comportamiento era deshonroso y ponía en riesgo el nombre de la familia. Con una sonrisa maliciosa, Samuel viajó al pueblo de los padres de Elad. No fue a hablar con ellos, sino con el párroco y el alcalde, figuras de autoridad a las que les pintó un cuadro terrible. Les habló de una hija descarriada, viviendo en pecado con un salvaje, manchando la reputación de su familia y de toda la comunidad cristiana. Apeló a su sentido del deber, a su miedo a lo desconocido, y les convenció de que era su obligación rescatarla. Poco después, un carruaje oficial llegó a la cabaña de el ara. De él descendieron el alcalde del pueblo vecino y el padre de el ara. Su rostro era una máscara de vergüenza y furia contenida. El ara, dijo su padre, sin atreverse a mirarla a los ojos, recoge tus cosas. Vuelves a casa. El ara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? No. Esta es mi casa ahora. Tú no tienes casa, replicó su padre, su voz temblando de ira. Has deshonrado nuestro nombre. Vivirás bajo mi techo y mis reglas hasta que decida qué hacer contigo. La ley me ampara. Kai, que había observado la llegada desde la distancia, se acercó con paso firme. Ella no irá a ninguna parte, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. El alcalde, un hombrecillo pomposo, se hinchó de importancia. Usted no tiene nada que decir en esto, forastero. Esta es una cuestión familiar y legal.
La ley del hombre blanco protege la autoridad de un padre. Si se interpone, será acusado de secuestro. El Ara y Kai se vieron atrapados. La fuerza física de Kai no servía de nada contra el papel sellado y los prejuicios convertidos en... Sabían que cualquier resistencia violenta solo terminaría con Kai en la horca y el Ara arrastrada de vuelta a una vida de humillación. Con el corazón roto, el Ara miró a Kai. En sus ojos vio una impotencia que le dolió más que cualquier amenaza. Tomó una decisión. Iré, dijo su voz apenas un susurro. Iré con ellos. Kai la miró, una tormenta de emociones cruzando su rostro. No tienes que hacerlo. Lucharemos. No, respondió ella, tocando su mejilla. No de esta forma. No dejaré que te maten por mí. Pero escúchame, Kai, dijo su voz cobrando fuerza. Esto no es un adiós. Es una promesa. Encontraré la manera de volver. No me rendiré. La subieron al carruaje como a una prisionera. Mientras se alejaba, el Ara mantuvo la mirada fija en Kai, que permanecía de pie en medio del camino. Una figura solitaria y desafiante contra el vasto paisaje. No apartó la vista hasta que él se convirtió en un punto en la distancia. El plan de Samuel había funcionado a la perfección. Había logrado separarlos usando las mismas cadenas sociales de las que el Ara había intentado escapar. Pero subestimó algo fundamental, subestimó la fuerza de un espíritu que ya había conocido la libertad, y subestimó la determinación de un guerrero que había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena luchar hasta el fin. El Ara regresaba a una jaula, sí, pero ahora llevaba consigo la llave de su propia liberación, la promesa de un amor que no conocía fronteras y la certeza de que Kai, su familia, la estaría esperando. La batalla final por su futuro no se libraría con flechas ni rifles, sino con la astucia, el coraje y la fuerza inquebrantable de dos corazones que se negaban a ser vencidos.